No descendió cuando lo llamaron, bajó cuando ella decidió sangrar en silencio. Nadie rezaba ya en aquel monasterio abandonado. Las paredes habían olvidado los nombres de los santos, y las velas se encendían solo para no sentirse solas. Allí vivía Isabela, con la fe intacta y la piel cansada. No buscaba milagros. No pedía salvación. Solo ofrecía lo único que todavía le pertenecía, su sacrificio. Cada noche repetía el ritual sin testigos. Descalza sobre la piedra fría, abría la palma de su mano y dejaba que la sangre cayera lenta, como una oración que no necesitaba palabras. Creía o quería creer que alguien en algún lugar contaba esas gotas. Aquella noche el aire cambió. No hubo trueno. No hubo luz. Solo una presencia que respiró con ella. Isabela no levantó la mirada. Sabía que si lo hacía, perdería el valor. Pero lo sintió acercarse, demasiado cerca para ser una visión. El silencio se volvió denso, casi íntimo. Entonces una voz, grave y contenida, rompió la oscuridad. No deberías hacer esto sola. Ella tembló. No por miedo. Por reconocimiento. Cuando alzó los ojos, lo vio. No tenía alas desplegadas ni corona dorada. Su belleza era peligrosa, contenida, como algo prohibido que no debía existir en la tierra. Sus ojos no miraban su rostro, miraban su herida. ¿Eres un castigo?, susurró Isabela. El ángel negó lentamente. Soy un testigo, dijo. Pero nunca había visto una fe que sangrara así. Se inclinó. No la tocó. Pero el calor de su cercanía hizo que la sangre ardiera más. Y en ese instante, sin entender por qué, Isabela supo una verdad que jamás le enseñaron. El cielo no había bajado por sus rezos. Había bajado por su dolor. Y el ángel, aún sin saberlo, ya estaba perdido. En el cielo no existe el deseo, por eso él no sabía cómo detenerlo. El ángel regresó cuando la noche volvió a cerrarse sobre el monasterio. No fue llamado. No fue invocado. Simplemente estuvo allí, como si el silencio lo hubiera aprendido a pronunciar. Isabela lo sintió antes de verlo, una presión suave en el pecho, una inquietud que no nacía del miedo. No deberías volver, dijo ella sin mirarlo. Los testigos no regresan. Él permaneció inmóvil. Sus ojos recorrían la estancia con una atención que no era curiosidad, sino hambre contenida. El altar improvisado, la vela a medio consumir, la venda aún manchada. Y finalmente ella. No sé qué soy cuando estoy aquí, respondió. En el cielo, todo es claro. Aquí, todo late. Isabela respiró hondo. Se arrodilló como cada noche, pero esta vez sus manos dudaron. El ángel se acercó un paso. No cruzó la línea sagrada. Aún. El aire entre ambos se tensó, cargado de algo que no tenía nombre en los libros santos. Mírame, pidió él. Ella obedeció. Y en sus ojos encontró algo imposible, conflicto. No lujuria, no pecado, sino una curiosidad peligrosa por el temblor humano. El ángel alzó la mano, se detuvo a un suspiro de su piel. No la tocó. Ese casi fue peor que cualquier contacto. ¿Esto es fe?, preguntó. ¿O es deseo de ser vista? Isabela cerró los ojos. La sangre no cayó esa noche. El ritual quedó suspendido como si el cielo hubiera contenido la respiración. Cuando volvió a abrirlos, el ángel ya se retiraba, herido por algo invisible. Si regreso, dijo sin volverse, será porque aún no aprendí a resistir. Y ella comprendió que había despertado algo que ni Dios había nombrado. Dios pedía fe, pero el ángel aprendió a pedir piel. Isabela despertó con la certeza de que ya no estaba sola, incluso cuando el monasterio parecía más vacío que nunca. El silencio tenía peso.
La vela, aún apagada, parecía observarla. Y su cuerpo, su propio cuerpo, ardía como si hubiera sido consagrado a algo que no comprendía del todo. Esa noche no preparó el cuchillo de siempre. Se desnudó lentamente no por provocación, sino por honestidad. Si su sacrificio había llamado al cielo, quería saber qué parte de ella era escuchada. La piedra estaba fría. Su respiración no. El ángel apareció sin sonido. Sus ojos se detuvieron en ella con una intensidad que lo traicionó. No había juicio. Había reconocimiento. Te conviertes en altar cuando decides ofrecerte, murmuró. Y yo, no debería mirar así. Isabela sostuvo su mirada. Por primera vez no sintió vergüenza. Sintió poder. Se arrodilló no ante él, sino ante aquello que había despertado entre ambos. El ángel dio un paso más y otro. El espacio sagrado se quebró sin ruido. Si no sangras, dijo él con la voz rota, ¿qué ofreces? Ella colocó su mano sobre el pecho. Esto, respondió. Lo que late. Lo que duda. Lo que desea. El ángel cerró los ojos. Su respiración se volvió humana. Cuando los abrió, una lágrima de luz recorrió su mejilla. No la tocó. Pero el aire tembló como si lo hubiera hecho. Esa noche el cuerpo de Isabela fue el altar. Y el ángel entendió demasiado tarde, que había aprendido a rezar con la piel. Un ángel no cae cuando ama, cae cuando elige. El cielo observaba sin parpadear. Isabela lo supo antes de que él apareciera. Esa noche el aire estaba tenso como si algo antiguo hubiera sido llamado a rendir cuentas. Encendió la vela, pero no se arrodilló. Permaneció de pie desnuda de ritual, con el corazón expuesto y las manos limpias de sangre. El ángel llegó herido por dentro. Sus ojos ya no brillaban igual. Había en ellos una sombra nueva, un peso que no pertenecía a los cielos. Se detuvo frente a ella demasiado cerca, y por primera vez no habló de fe ni de testimonio. Hoy no, dijo con voz baja. Hoy no te sacrifiques. Isabela lo miró, incrédula. El silencio se quebró como una copa antigua. Es lo único que sé hacer, susurró. Es lo único que me queda. El ángel alzó la mano y, contra toda ley, la apoyó sobre la piedra del altar. No sobre su piel. Aún no. Pero ese gesto fue suficiente. El aire se volvió rojo de advertencias invisibles. El cielo exige dolor, continuó. Yo, ya no puedo exigirlo. Ella dio un paso adelante. El espacio sagrado se encogió. Entonces dime, preguntó, ¿qué quieres de mí? El ángel cerró los ojos. Cuando los abrió, eligió. Quédate viva, dijo. Aunque me cueste las alas. Un estremecimiento recorrió el monasterio. Lejos, muy lejos, algo tomó nota. Isabela sintió que aquella decisión no había salvado a nadie, pero había condenado a alguien. Esa noche no hubo sangre. Hubo una desobediencia. Y en el cielo por primera vez se pronunció su nombre con temor. El cielo no grita, castiga en silencio. El ángel llegó tarde aquella noche. No como antes cuando el aire se abría para recibirlo. Llegó como llegan los culpables, arrastrando una ausencia que dolía. Isabela lo vio caer de rodillas antes de que pudiera hablar. La piedra se manchó de luz, y luego de rojo. No mires, dijo él, pero ya era tarde. De sus alas, ocultas y heridas, brotaba una sangre que no era humana ni divina. Era una mezcla imposible, tibia, vergonzosa. Cada gota parecía pedir perdón al tocar el suelo. ¿Qué te han hecho?, susurró ella, acercándose. Nada, respondió. Me han recordado quién soy. Isabela quiso tocarlo. Detuvo la mano a un suspiro de su piel.
El ángel tembló. No de dolor. De miedo. Cada vez que elijo quedarme, confesó, el cielo me quita algo. No me gritan. No me expulsan. Me dejan sangrar. Ella comprendió entonces la crueldad perfecta del castigo, no prohibir el amor, sino hacerlo costar. Miró el altar, la vela, el cuchillo que no había usado en noches. Y por primera vez sintió asco de su propio sacrificio. Todo esto, dijo, ya no salva a nadie. El ángel alzó la mirada. Sus ojos estaban apagados pero vivos. Me salva a mí, susurró. Y eso es lo imperdonable. Isabela tomó una decisión sin palabras. Apagó la vela. Cubrió el cuchillo. El monasterio quedó a oscuras. Esa noche el cielo cobró su precio. Y la fe por primera vez empezó a doler más que la sangre. El amor fue su pecado más humano. El ángel no volvió a sangrar esa noche. Eso fue lo que más asustó a Isabela. Había algo distinto en él, una quietud peligrosa, como si el cielo hubiera retirado la mano para observar qué harían después. Se sentó frente a ella, no como guardián ni testigo, sino como alguien que espera ser elegido, o rechazado. Ya no me castigan, dijo. Me están soltando. Isabela sintió un nudo en el pecho. Sabía lo que eso significaba. El cielo no perdona, simplemente abandona cuando decide que alguien ya no le pertenece. Dime la verdad, pidió ella. ¿Por qué sigues viniendo? El ángel tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz no sonó eterna. Porque cuando te miro, confesó, no soy obediencia. Soy decisión. Se acercó. No hubo mandato divino que detuviera ese paso. El aire tembló, no de deseo, sino de miedo a lo irreversible. Isabela apoyó la frente contra su pecho. Escuchó un latido. Imperfecto. Hermosamente humano. Amarte, susurró él, es traicionar todo lo que fui. Ella cerró los ojos. Comprendió entonces la verdad más cruel. Su fe había salvado a muchos, pero su amor solo podía salvar a uno, y tal vez condenarlo. Entonces no me ames como ángel, dijo. Ámame como lo que estás a punto de ser. El ángel tembló. No cayó. Aún no. Pero esa noche, al elegirla sin testigos ni sangre, selló un destino que el cielo ya no estaba dispuesto a compartir. Y en el silencio posterior, Isabela entendió. No todos los pecados nacen del deseo. Algunos nacen del amor que se queda. No todos los sacrificios son para Dios. La última noche llegó sin aviso. No hubo presagios ni señales en el cielo. Solo un silencio tan puro que dolía. Isabela lo sintió al despertar, algo iba a terminar, aunque aún no sabía qué. El ángel estaba allí, de pie junto al altar apagado. Ya no llevaba la luz de antes. Su presencia era más frágil, más real. Más cercana a la pérdida que a la eternidad. Si me quedo, dijo sin rodeos, dejaré de existir como fui creado. Isabela no respondió de inmediato. Caminó hacia el altar, tocó la piedra fría, el cuchillo cubierto de polvo. Todo aquello había sido su lenguaje con Dios. Su forma de ser escuchada. Toda mi vida me enseñaron que el sacrificio era dolor, dijo al fin. Que amar sin sufrir no valía nada. El ángel bajó la mirada. El cielo también cree eso. Isabela tomó el cuchillo. El ángel dio un paso adelante alarmado. No, susurró él. Ella negó con la cabeza. Pero no levantó la hoja hacia su piel. La dejó caer al suelo. El sonido metálico resonó como una blasfemia. Este es mi sacrificio, dijo. Renuncio al dolor que me definía. Renuncio a la fe que solo me quiso sangrando. El ángel cayó de rodillas. No por castigo.
Por alivio. Si haces esto, dijo con voz rota, el cielo te olvidará. Isabela se arrodilló frente a él y lo sostuvo por el rostro. Entonces que me olvide, susurró. Yo te recuerdo. En ese instante algo se quebró arriba. No un trueno. Una decisión. El ángel cerró los ojos. Cuando los abrió, ya no eran del cielo. Y en la oscuridad del monasterio el sacrificio final fue consumado. No sangre, no fe. Sino la elección de amar sin permiso. No cayó por amor, cayó por gratitud. No hubo estruendo cuando ocurrió. El cielo no se rasgó ni ardieron las estrellas. La caída fue silenciosa, como todo lo que el cielo decide borrar. Isabela lo supo porque el aire dejó de sostenerlo. El ángel, ya no del todo ángel, respiró hondo y se llevó la mano al pecho, sorprendido por el peso nuevo que lo habitaba. Un cuerpo. Un límite. Un latido que no obedecía a ningún mandato. Cayó de rodillas no por castigo sino por cansancio. ¿Duele?, preguntó ella. Él asintió. Sonrió, incluso. Es lo primero que siento sin permiso, respondió. Y no quiero que se vaya. Isabela lo sostuvo. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Afuera el monasterio parecía más pequeño, como si la eternidad hubiera abandonado sus muros. Las alas ya no estaban. En su espalda quedaban marcas pálidas, cicatrices de algo que fue arrancado sin rencor. Te he traído a la ruina, susurró ella. Él negó despacio. Me trajiste al final de la obediencia, dijo. Y al principio de todo lo demás. Se sentaron en el suelo frío. Compartieron el silencio como un secreto. Por primera vez, Isabela no sintió la necesidad de ofrecer nada. Ni sangre. Ni fe. Ni culpa. Solo presencia. Si Dios nos mira, dijo ella, ¿qué verá? Él cerró los ojos agotado y vivo. Verá que no caí por deseo, respondió. Caí porque alguien me dio las gracias por quedarme. Y en ese instante Isabela comprendió. El cielo había perdido un ángel. Pero el mundo había ganado una elección. Dios guardó silencio, y el amor sobrevivió. El amanecer llegó sin promesas. La luz entró por las grietas del monasterio como si no supiera lo que había ocurrido durante la noche. Isabela despertó primero. El aire ya no temblaba. No había presencia que anunciara el cielo. Solo el sonido humano de una respiración cercana. Él dormía. No como los ángeles descansan, sin sueños, sino como duermen los que pueden perderlo todo. Isabela lo observó con una mezcla de temor y ternura. Ya no había brillo eterno en su piel. Había imperfección. Y en esa imperfección, una paz desconocida. Ahora eres vulnerable, susurró. Él abrió los ojos. Sonrió con esfuerzo. Ahora soy real. Salieron del monasterio cuando el sol tocó la piedra por primera vez en años. Nadie los esperaba. Nadie los juzgó. El mundo siguió como si el cielo no hubiera perdido nada. Como si el sacrificio no hubiera sido visto. Isabela miró al cielo una última vez. No hubo señal. No hubo castigo. Solo un silencio vasto, definitivo. Tal vez Dios no aprueba, dijo ella. Él tomó su mano. Sus dedos eran torpes, aprendiendo. O tal vez entiende, respondió, que no todo lo sagrado necesita ser obediente. Caminaron sin mirar atrás. Cada paso era una renuncia y una afirmación. La fe quedó atrás no como traición, sino como piel antigua que ya no protegía. Esa fue la verdad que nadie contó. El sacrificio no terminó con sangre ni con fuego. Terminó con silencio. Y en ese silencio, donde el cielo eligió no hablar.
El amor imperfecto humano prohibido. Decidió quedarse. Hay silencios que no condenan, solo observan. Pasaron los años sin milagros visibles. El mundo siguió girando como si el cielo no hubiera perdido nada. Cerca de las ruinas del antiguo monasterio, una casa pequeña permanecía encendida cada noche, no como un faro de fe, sino como una decisión que se negaba a apagarse. Isabela envejeció con una calma extraña. No llevaba símbolos sagrados ni rezos en los labios. Su fe ya no habitaba en palabras, sino en gestos simples, el pan compartido, el silencio respetado, la mano que no se soltaba. A su lado, el hombre que alguna vez tuvo alas caminaba con el peso de lo humano sobre los hombros. En su espalda, cicatrices pálidas recordaban lo que el cielo había arrancado sin ruido. Nunca hablaron de castigo. Porque nunca llegó. Algunas noches, cuando el viento se detenía de repente y los animales callaban, Isabela alzaba la mirada. «Si Dios nos ve ahora, ¿qué piensa?», preguntó una vez. Él tardó en responder. «Piensa que ya eligió», dijo al fin. Y eligió no intervenir. Isabela entendió entonces la verdad más inquietante de todas: no habían sido expulsados. Habían sido dejados libres. El cielo no los rechazó. Simplemente apartó la mirada. En lo alto, un lugar quedó vacío. Nadie lo ocupó. Ningún nombre volvió a pronunciarse allí. Porque el pecado no fue amar. El pecado fue demostrar que incluso un ángel podía elegir. ¿Y qué frente a eso? Dios guardó silencio.